Naturhistorias, relatos de la naturaleza. Dirige y presenta José Sacristán. Viernes 21 de marzo de 1975. Una todavía joven televisión española emite a las 10 de la noche, en pleno horario de prime time, el primer episodio de lo que promete ser una exitosa producción documental de naturaleza. Un año antes, con muy buenos resultados de audiencia, ya había testado la fórmula con el lanzamiento de 18 episodios grabados íntegramente en las selvas y los llanos de Venezuela. Televisión Española ahora saca pecho y presenta orgullosa la siguiente etapa del hombre y la tierra. A la cabeza de este proyecto vanguardista, repitiendo en calidad de guionista, director y presentador, se sitúa un experimentado y ya reconocido Félix Rodríguez de la Fuente, probablemente el mayor comunicador que haya dado este país. Arranca de este modo la fase más extensa y popular de la serie. El hombre y la tierra alcanzará fama y trascendencia internacionales, dando absoluto protagonismo a la fauna ibérica. Nunca antes nuestra televisión había apostado por algo así. Este será el comienzo de una aventura insuperable, inimitable e irremediablemente irrepetible, que cambiará por siempre a los españoles y a la forma en que veníamos relacionándonos con nuestra naturaleza. La serie ibérica del hombre y la tierra surge en una España en que el abandono rural en masa no solo ha hecho crecer las grandes capitales de provincia, nace en un momento histórico en que se ha dado la espalda al campo. La conservación del medio ambiente aún no significa nada y la sociedad global está atravesando una de las épocas más degradantes en términos de conservación de la naturaleza. Y ese es uno de los grandes logros de esta serie, haber triunfado frente a la adversidad del momento, cuando los documentales aún no estaban ni tan siquiera de moda. Siempre he pensado que parte de su éxito fue el factor sorpresa. Nadie esperaba encontrar inspiración, admiración, belleza, ni mucho menos asombro, en una serie versada en nuestra naturaleza salvaje. Esto no es África. Pero así fue, y se lo debemos a Félix, a su forma de narrar, a sus dotes comunicativas y expresivas, a su carácter visionario y a unas técnicas de filmación pioneras que mostraron al gran público, por primera vez en la historia, algunos de los secretos más celosamente guardados de nuestra fauna. En el episodio de hoy indagaré en una de las secuencias de la serie ibérica más recordadas, puede que la más emblemática, hasta lo que yo sé la más difícil de lograr. Su consecución acarreó verdaderos dolores de cabeza al equipo del hombre y la tierra. Incluso todavía hoy existe controversia y cierta agitación cuando se discute en torno a cómo pudo ser rodada. Me estoy refiriendo a la impactante escena en la que vimos por primera vez cómo un águila real es capaz de capturar y llevarse en vuelo a un joven recental de muflón que prácticamente le dobla en tamaño. Escena que ya aparece, aunque incompleta, en este primer episodio de 1975, titulado Prisioneros del Bosque. Por todo lo que significaron aquellas imágenes tan potentes, por dar merecido homenaje a quienes las hicieron posibles, dedico este episodio de Naturhistorias a la serie documental que más vocaciones naturalistas despertó en España. Mi nombre es, ya sabéis, José Sacristán, Pepe, y os doy a todos la bienvenida. Espero que disfrutéis con los siguientes minutos de podcast. Comenzamos.
Ya sabéis que Naturhistorias tiene la enorme suerte de contar con un patrocinador en cada episodio. En esta ocasión se trata una vez más de Bosquia. ¿Qué es Bosquia? Bueno, pues es un proyecto de conservación pionero en España, cuyo objetivo fundamental es aumentar y mejorar nuestras superficies verdes a través de la participación social. En su labor por generar bosques sostenibles y de calidad, esta empresa ha logrado plantar ya más de 385.000 árboles autóctonos, revegetando con ello cerca de 500 hectáreas, y todo gracias a la ayuda de personas y entidades comprometidas con el futuro del planeta. De este modo, y mediante técnicas de repoblación limpias y responsables con el medio ambiente, se han logrado recuperar multitud de terrenos degradados, compensando así la huella de CO2 y mejorando la calidad de nuestro aire y de nuestro paisaje. Si queréis conocer mejor este hermoso proyecto y formar parte de él, podéis hacerlo a través de bosquia.es. Bosquia es mucho más que reforestar, es ayudar al mundo, tú mismo, tu empresa, tu entidad, entre todos, y solo si lo construimos juntos, podremos lograr un futuro forestal sostenible. Creedme si os digo que podría estar hablándoos horas de las filmaciones con lobos o con halcones, de cómo se consiguió entrar en las madrigueras de turones o de ratones de campo, de cómo se pudo grabar en el interior del nido de pájaros carpinteros o de abejarucos, hasta de cómo se registraron horas de películas con linces, urogallos, osos y demás fauna casi desaparecida en aquel entonces, pero he de reconocer que me debo a mis impulsos más primarios. Desde que tengo memoria, esa secuencia de captura, la del águila y el joven muflón, ha estado casi de forma obsesiva en mi recuerdo, continuamente vuelvo a ella. Y es que se trata de una secuencia realmente única, no se ha vuelto a lograr algo así. Un trabajo que he visionado durante años, en torno al cual no he dejado de hacerme preguntas. ¿Realmente las águilas reales realizan estos lances de caza de forma habitual, con animales tan grandes? ¿Cómo se logró filmar algo así? ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de montaje? ¿Cuánto de ciencia? ¿Cuánto de cine? Lo cierto es que con la distancia que da el tiempo, fui aprendiendo a mirar y a admirar cada vez más esta secuencia. Descubrí planos y contraplanos celosamente ensamblados, descubrí un montaje estudiado y cuidado al detalle, con afán de dar sentido narrativo, realismo y continuidad a la escena. Ahora me encuentro ante el micrófono para compartir con vosotros las respuestas que he ido obteniendo con el tiempo. Por supuesto, no pienso desvelar la magia de la técnica contando sus trucos. Eso forma parte del secreto cinematográfico de quienes lo lograron, y no sería justo que yo lo revelara, no va a ser el caso. Vamos a adentrarnos pues en el episodio de hoy. Le he dado por título El hombre y la tierra, la gran secuencia. Para que podáis haceros una idea aproximada de lo que significó esta enorme producción cinematográfico-televisiva, que es El hombre y la tierra, la serie ibérica, comenzaré enumerando algunos de los premios y logros académicos que consiguió en sus primeros años de emisión. En 1975 obtiene el Gran Premio de Montecarlo Príncipe Rainiero por el capítulo Prisioneros del Bosque. Sí, el primer episodio de la serie ibérica, aquel con el que comencé el relato de hoy, ya consigue un primer premio internacional, pero es que al año siguiente la serie gana el Tepe de Oro como mejor programa de la televisión en España. En 1977 se lleva el segundo Gran Premio en el Festival Mundial de Cine Científico de Televisión de París por el capítulo El cazador social, centrado en la vida salvaje del lobo ibérico. Un año después, en 1978, revalida posición y de nuevo se lleva el segundo Gran Premio en este festival, en esta ocasión por el capítulo El buitre sabio, versado en las conductas heredadas de la Limoche. Y ya en el año 2000, concedido este premio por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, consigue encumbrarse como mejor producción de la historia de la televisión en España. Con este palmarés, no existe duda alguna del gigantérrimo esfuerzo que se esconde detrás de esta obra magna del cine documental.
Y es que el hombre y la tierra es sinónimo indiscutible de éxito y sobre todo de reconocimiento. Cuando en 1974 Félix comienza el proyecto de la serie ibérica, ni le es ajeno el medio televisivo, ni el cinematográfico, ni mucho menos el naturalista. Como toda obra de autor, esta serie es por encima de todo la visión personal de un hombre experimentado en diversos campos, acerca del mundo conocido que le tocó vivir. La crónica que hoy me ocupa podría resultaros un tanto atropellada si directamente entrara en disquisiciones técnicas acerca de cómo se llevó a cabo la gran secuencia. Debo poneros antes en antecedentes, debo indagar en los fundamentos que la hicieron posible. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, nuestra sociedad ha cambiado, nuestro mundo no es el mismo. Es decir, para llegar a entender algunas de las decisiones creativas que se tomaron en el hombre y la tierra, tenemos que ir a la raíz de este fenómeno. Creo necesario marcar esta hoja de ruta inicial, con idea de intentar explicaros las motivaciones que guiaron a Félix en la búsqueda de la belleza no solo en lo más evidente, también en la búsqueda de belleza en aquello que puede resultar menos amable, más impopular, porque esta serie documental es un canto a la vida donde se rinde verdadero culto a la depredación. Y no es que ambas cuestiones, vida y muerte, vayan de la mano, es que Félix tiene claro que son lo mismo. Muchas de las decisiones narrativas y creativas que se toman en algunos de sus episodios, descontextualizadas, hoy podrían resultar incómodas. Os recuerdo, por cierto, que son imágenes grabadas hace medio siglo. Lo que quisiera recalcar es que, de forma consciente o no, Félix estuvo preparando para esto desde su más tierna infancia paleolítica, de niño de pueblo despeinado y quemado por el sol, como él en tantas ocasiones acostumbraba a recordar. Por tanto, y una vez más en busca de respuestas, viajemos por un momento a los orígenes de este niño salvaje que con el tiempo haría historia. El padre de Félix era firme partidario de la escolarización tardía, por lo que su hijo no pisará un aula hasta los 10 años. Félix entabla así una relación íntima y estrecha con el ambiente rural de su pueblo natal, Poza de la Sal, un pequeño municipio de carácter serrano, arriscado en la ladera de un áspero macizo mesetario al norte de Burgos. En la España rural de los años 30, iniciada la Guerra Civil, cuando todos los hombres con edad militar han abandonado el pueblo, Félix crece en pleno contacto con la naturaleza, sin más distracciones educativas que las clases que recibía en casa por parte de aquel padre letrado notario de profesión. Es en este privilegiado escenario de libertad, en sus escapadas infantiles al campo, donde vivirá una serie de experiencias impactantes que sin duda marcarán su personalidad y perfilarán su forma de entender el mundo. Ya de adulto, en algunos de sus relatos radiofónicos compartirá aquellas memorias, relatando por ejemplo cómo con tan solo 11 años quedó fascinado cuando contempló por primera vez a un lobo salvaje a pocos metros de distancia. Impresionante también es el relato en el que describe al detalle cómo una cálida tarde de verano, en la que curioseaba por una lagunilla estacional, un halcón peregrino llegó a matar un pato en el aire delante de sus ojos, haciendo que el cuerpo inerte del ave cayera a plomo ante sus pies. Todo esto en un escenario de estepa castellana, azotada por el viento y el sol, donde el joven Félix, entre juego y juego, presenciaba casi a diario escenas de esta índole. Hasta las carroñadas ruidosas de los buitres devorando cadáveres eran un espectáculo habitual para él. Es que su infancia no fue normal. En sus devaneos fuera de casa, aquel niño no se limitó a disfrutar la merienda mientras escuchaba el canto de jilgueros, tarabillas o calandrias. No, ¿qué va? Su mente pronto supo explorar más allá. Descubrió y entendió la depredación como un elemento necesario dentro del engranaje que nos mantiene a todos conectados. Aprendió a vivir rodeado de una fauna superviviente, que basaba su existencia en comer y evitar ser la comida de otros. Los animales cazadores llegaron a fascinarlo tanto ya desde pequeño, que esta verdadera devoción se palpa en toda su obra. Y es que una infancia salvaje como la suya, libre de ataduras academicistas, solo podía ser el preámbulo de una intensa vida al servicio de una única idea: disfrutar del fenómeno vital, aferrarse a él con uñas y dientes y compartir con sus semejantes todas las revelaciones que se vayan descubriendo por el camino. Su máxima siempre fue la de pretender vivir en, de, para y por la naturaleza. Para los que no lo sepáis, y a modo de inciso, debo informaros de que la formación académica de Félix era la de medicina. Su entorno inmediato, no familiar, se dirigía a él como doctor.
pero su pasión naturalista innata, congénita, y en especial su dominio absoluto de la oratoria, fueron las que catapultaron su faceta divulgativa y podríamos decir que hasta documentalista, desde el mismo momento en que pisó un plató de televisión por primera vez. Y esto sucedió en 1964, cuando acude como invitado a un programa en el que será entrevistado en calidad de cetrero. Bueno, en calidad de halconero mayor del reino. Y es que hacía pocos días que se había alzado con la mayor puntuación en las jornadas internacionales de cetrería. Hasta el mismo ABC se hizo eco del evento, publicando su imagen en portada. La cuestión es que a sus 36 años, Félix aparece elegantemente vestido de traje, con su propio halcón durandal sobre el puño enguantado, combinando yo diría que modernismo y tradición medieval en una estampa tan peculiar y atractiva, que desencadenó un aluvión popular de cientos de cartas a la televisión, pidiendo más minutos en antena de aquel señor de los halcones. Lo curioso de esto es que logró dejar a todo el mundo impresionado con su corta intervención de tan solo 3 minutos. Y ahí empezó todo. Ese mismo día nacía el cometa Félix. Desde entonces, su proyección será absolutamente imparable. Una vez más, habría que atribuir a la gran maquinaria de generar dinero que fue Yes Walt Disney el mérito de ser la primera productora de cine que apuesta ya en los años 50 por la creación de documentales de naturaleza de gran calidad. Hasta entonces, el cine tan solo mostraba naturaleza a través de las películas de Tarzán. El tono edulcorado de aquellas producciones a menudo dotaba a los animales de conductas más propias de los seres humanos que de la fauna salvaje, por lo que adolecen de valor científico. La búsqueda del realismo vino años más tarde, ya en la década de los 60, de la mano de Jacques Cousteau en Francia y de Sir David Attenborough en Reino Unido. Al mismo tiempo en España, Félix arrasa en televisión con programas como Planeta Azul, Fauna, Animalia o incluso en la televisión escolar, un formato singular donde todos los días de 11 a 12 los maestros de este país sientan a sus alumnos frente al televisor con idea de amenizar el aprendizaje en las aulas a través de programas de muy alta calidad para la época, en los que se pretendía reforzar las matemáticas, la geografía o, como en el caso de Félix, la zoología. De ahí nació el seudónimo del que ya nunca se desprendería, el amigo de los animales. Esto se lo debemos a la televisión escolar. En esta etapa de 6 años, Félix engancha de forma poderosa tanto con el público joven como con el adulto. Desarrolla narraciones espontáneas muy atractivas, sin guión alguno, por cierto, hablando prácticamente de memoria, en pleno directo y apoyado únicamente en las imágenes de archivo que él mismo ha podido seleccionar con detenimiento en los fondos de televisión española. Tuvo la inmensa suerte de acceder en su intimidad al mejor material, a las mejores producciones que se estaban haciendo por aquel entonces fuera de nuestras fronteras. El Félix que todos conocemos, su didáctica y su locuacidad personales, terminaron de forjarse en aquellos creativos años de ejercicio televisivo frenético. Aquello fue el germen de un estilo, de unas formas, de unas ideas, o como él solía decir, su propia navegación a vela. Consciente de la fama y relevancia que sus programas de televisión están alcanzando de forma indiscutible y habiendo logrado amistades importantes en la directiva de televisión española, Félix pronto ve factible la posibilidad de ser él mismo quien se encargue de todo. Su poder creativo se desata y en poco tiempo ve cómo sus planes toman forma. Comienza a ser dueño de sus propias producciones. En 1964 crea la productora de cine Natura Films, que aunque con corto recorrido, estrena en los cines de Madrid y Barcelona la película Alas y Garras, un homenaje a la cetrería castellana con hermosas imágenes de halcones, perdices y castillos. Pero es que también realizará una película sobre 2 aventureros que cruzan España en Land Rover por caminos rurales y otras sobre la trashumancia, la caza de ballenas en las Azores y hasta de la cueva de Tito Bustillo. Años más tarde, en una entrevista de 1977 para la revista Teleradio,
recordará cómo todo cambió para él cuando descubrió que podría lograr resultados interesantes si Televisión Española le concedía la posibilidad de llevarse un cámara y un técnico de sonido para que lo acompañaran en sus primeros ensayos como realizador de películas. De este modo logró viajar en 1967 a África, donde se hicieron los primeros programas dirigidos por él mismo, con sello de Televisión Española, rodados en Tanzania, Uganda, Kenia, el Congo y hasta Arabia Saudita. En aquellos años Félix hace de todo. Protagoniza algunos documentales para Nodo y en 1961 hasta se adentra en los entresijos del cine al ser contratado para enseñar el manejo de los halcones a Charlton Heston y otros actores de la superproducción italoamericana El Cid, rodada en España. Con la llegada del Hombre y la Tierra en 1974 y especialmente con la serie ibérica, logra dar forma a ese gran proyecto en el que siempre había creído, que hasta entonces no había sido posible realizar y para el que se había estado preparando toda la vida. El Hombre y la Tierra es el resultado de años de estudio, aprendizaje, muchos viajes, mucha lectura, muchas horas de televisión y muchas más de campo. Tanto esfuerzo culminará en una serie documental casi imposible de realizar, en la que Félix y todo su equipo, apoyados en la tecnología del momento, hicieron lo que tenían que hacer cuando se podía hacer y lo hicieron mejor que nadie. Pues bien, presentados los antecedentes, mostrados los orígenes de toda esta locura que nos ha traído hasta aquí, llegó el momento de contaros cómo se gestó la serie ibérica. Así empezó todo. El propósito de esta serie es mostrar en pantalla la fauna más representativa de nuestro país, la más emblemática, muchas veces la más delicada, en su ambiente natural, comportándose de forma salvaje, sin paliativos. Cuando Félix se sienta a escribir el guión de los primeros capítulos, siente el peso de una gran responsabilidad sobre sus hombros. Las imágenes de esta serie han de ofrecer la máxima calidad técnica a la que puedan llegar con los medios de la época. Bueno, ni qué deciros del sonido. Grabar en entornos abiertos era todo un desafío insufrible por aquel entonces. El reto importante estaba en lograr que los españoles, desconectados en ese momento de la naturaleza, inmersos en el progreso tecnológico que atraviesa la sociedad de finales de los 70, reconectaran con ese pasado olvidado y lo hicieran a través de sus televisores, desde casa. Sí, hubo un momento en que la televisión no solo ofrecía entretenimiento, era vista también como una herramienta informativa y educativa. Félix siempre fue un abanderado del concepto conocer para proteger. Para dar a conocer y para que ese conocimiento realmente cale y tenga repercusión, primero hay que estimular. Y en eso, en lo de provocar estímulos, él era imbatible. No olvidemos que todo esto se fragua en una televisión realmente joven. No tiene ni 20 años cuando se estrena esta serie. Bueno, es que el sistema de televisión en color se introduce en nuestro país tan solo 3 años antes. Muchos españoles verán la serie en blanco y negro. Todos asisten a un momento histórico de cambios, de avances y de modernidad. Desde aquí os animo a autoformularos la siguiente pregunta, la misma que seguramente se hicieron las personas que lograron hacer realidad El Hombre y la Tierra. ¿Cómo es posible mostrar en pantalla, con autenticidad, aquello que se sabe que sucede en la naturaleza de forma salvaje, pero que se produce de forma oculta, velada, a veces imposible de observar, si no se tiene la inmensa y poco probable suerte de estar en el momento preciso en el lugar oportuno? No sé, la cópula de los lobos en la estepa castellana, por ejemplo, la defensa de la madriguera y de sus cachorros por parte de un turón frente al ataque intruso de una culebra de escalera, el parto de un lirón careto o la alimentación de las nutrias. No solo cómo observarlo, sino cómo lograrlo grabar con calidad cinematográfica, con buena luz, buen encuadre, buen foco,
Pues os diré que solo hay una forma. Al menos solo existía una manera antes de la aparición de los efectos digitales y de la inteligencia artificial. Recreando estas situaciones en ambientes controlados, con animales entrenados a tal efecto y llevadas a cabo por personas expertas. Y así lo hicieron. El problema estaba en que no existían precedentes similares en España. Aquí no teníamos profesionales en la filmación de documentales de naturaleza. Así que por primera vez en la historia de nuestro país trabajaron en conjunto profesionales del cine y la televisión asignados por Televisión Española, ingenieros de montes, biólogos, naturalistas, gente de campo, alimañeros cuyas destrezas fueron reconducidas, y muchos hasta se reciclaron y se iniciaron en la protección de especies. Todo un plantel multidisciplinar bajo la dirección de Félix. ¿Cómo logró convencer Félix a la directiva de Televisión Española, de la que por aquel entonces formaba parte el mismísimo presidente del gobierno, Adolfo Suárez, de que aquello saldría bien y reportaría pingües beneficios a la empresa? Ese asunto quedaría para otro podcast. Pero lo cierto es que fue así, y a por ello que fueron, a contar al mundo entero que en la península ibérica perviven los últimos y más delicados lobos de la Europa occidental, que tenemos urogallos resistiendo en nuestros bosques maduros alpinos prácticamente desde el Pleistoceno, que la jineta bien merece el nombre de la bella matadora, o que existen enclaves únicos y frágiles como Doñana, Tablas de Daimiel o el archipiélago de Cabrera que si no velamos por ellos, podemos perderlos para siempre. Como Félix ya había experimentado con la filmación de rapaces en vuelo adiestradas, conviene recordar que fue el mejor cetrero de su tiempo. Tenía claro cómo sacar todo el potencial a estas aves ante las cámaras. Este asunto no lo preocupaba especialmente. Todas las rapaces que vemos en primeros planos y en escenas de caza son aves entrenadas por halconeros del equipo y por él mismo. El desafío real estaba en lograr primeros planos y escenas atrayentes, con osos, lobos, zorros, desmanes, alcaudones y demás representantes esquivos de nuestra fauna. Una serie versada en la naturaleza salvaje ibérica debía contar con muchos protagonistas. Para esto contaron con la ayuda valiosísima del ya extinto ICONA, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, que estuvo adscrito al Ministerio de Agricultura. A través del ICONA, el equipo del Hombre y la Tierra pudo tener acceso a muchas de las especies animales que de otro modo habría sido imposible ver en la serie. Esta entidad del Estado les facilitaba ciervos, gamos, muflones y jabalíes, procedentes de terrenos cinegéticos. También agilizaban los trámites para poder grabar en áreas protegidas y parques nacionales, y su guardería forestal se puso al servicio de Félix en la búsqueda y localización de animales capturados, encontrados o decomisados. No descubro nada si os digo que los lobos eran de su propiedad, criados por Félix, por su esposa y por el equipo desde cachorros y a biberón. La red de contactos de Félix era tan amplia que en su domicilio se recibían a diario decenas de llamadas telefónicas de personas que decían tener tal o cual animal en su poder. Si el animal en cuestión era del interés de la serie, Félix cogía su coche y allí que se plantaba donde hiciera falta. Durante meses estuvo buscando por todo el país un paraje a cielo abierto en el que poder levantar un campamento de trabajo permanente donde estos animales pudieran campar a sus anchas en semilibertad. Había que grabarlos en su medio, fuera de platós y evitando en lo posible escenografías artificiales. Entonces fue cuando Félix recordó un rincón insólito que había conocido hace años, de casualidad, una mañana en que uno de sus halcones le tuvo horas corriendo por la Alcarria tras de él para recapturarlo. En aquel lugar se grabaron cerca del 70% de las imágenes que más tarde veríamos todos los españoles. Aquel espacio hoy es una de las áreas protegidas más visitadas de Guadalajara y recibe el nombre de Parque Natural del Barranco del Río Dulce, en Pelegrina. El sonido de las chovas piquirrojas es quizás la voz animal más oída en la serie ibérica del Hombre y la Tierra. Su canto es marca inconfundible de las escenas grabadas en el barranco del Río Dulce. Uno de los motivos por los que se eligió este lugar de filmación fue la ausencia de ruidos y molestias sonoras en general que caracterizan a esta zona de España. Un rincón poco conocido, sin incómodas líneas de vuelo comercial que lo atravesaran en mitad de los rodajes, y donde el viento soplando a través de los chopos, el agua discurriendo por las piedras del río y las conspicuas chovas graznando eran uno de los mejores colchones de fondo
para acompañar las imágenes que después vería medio mundo. Televisión Española aún guarda importantes documentos de todo lo que iba aconteciendo en aquel asombroso campamento del Río Dulce. Aún se conservan los registros de entrada y salida de fauna al proyecto del Hombre y la Tierra. Gracias a ellos, sabemos que por aquel campamento llegaron a pasar más de 60 especies diferentes. Muchas de ellas, una vez prestados sus servicios, eran liberadas de nuevo al medio natural. Otro de los puntos fuertes de aquella localización fue su relativa proximidad con Madrid. Tan solo 1 hora y media de carretera separan aquel enclave natural de la sede de Televisión Española. Para que podáis visualizarlo aquellos que aún no lo conozcáis, os contaré que el Río Dulce a su paso por Pelegrina ha labrado un cañón de extraordinaria belleza, único en la región, donde los álamos estilizados que crecen al fondo del desfiladero perfilan ambas orillas del riachuelo, dibujando un sinuoso cordón vegetal que queda enmarcado por paredes calizas altísimas, con una única abertura natural por tierra. Es como un enorme fondo de saco cuyo único acceso pudo ser controlado para seguridad de los animales y del delicado trabajo que realizaron aquel equipo mítico de cineastas. Encontrado el lugar en el que montar aquel enorme plató de cine a cielo abierto, solucionada la búsqueda de actores con ayuda de Licona y contando con los mejores profesionales de la fotografía, del sonido y de las técnicas de manejo de fauna, solo quedaba poner en marcha la maquinaria, y de esa maquinaria bien engrasada salieron filmaciones únicas, jamás antes realizadas. Allí se grabaron las cacerías de los lobos, allí se filmaron hasta 6 de las 8 especies de rapaces nocturnas que pueblan la península ibérica, y fue allí mismo donde se diseñó y llevó a cabo la gran secuencia. Aún hay quien piensa que esto se grabó en Cazorla, pero no. Lo siento por los jienenses, aunque el equipo del Hombre y la Tierra grabó extenso material en las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, un material precioso que os animo a todos a ver. La gran secuencia se filmó por completo en Guadalajara, en el barranco del Río Dulce. La protagonista, ya lo sabéis, el águila real. Con una envergadura alar que en el caso de las hembras supera ampliamente los 2 metros, una longitud total de 90 centímetros y una fuerza de compresión en sus garras de más de 28 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, 10 veces más fuerza de presión que la mano humana. El águila real es la criatura alada más vigorosa de nuestra naturaleza. Un superdepredador versatilísimo que ocupa lo más alto de las pirámides tróficas. Su importancia se hace patente en la serie ibérica, siendo probablemente junto al lobo la especie animal que ostenta más minutos en pantalla. Aunque ella no fuera la protagonista principal, el águila real acostumbraba a aparecer en multitud de capítulos en calidad de actor secundario de primer orden, poniendo la nota temible y amenazadora en los guiones. Y habéis oído bien, guiones. Una producción de este tipo, con la factura técnica de la que disponía, no podía dejarse llevar por la improvisación de estas aves. Recordad, el arte de cetrería se encuentra detrás de todos y cada uno de los planeos, lances, picados y capturas que quedaron inmortalizados en la serie. La casi totalidad de sus apariciones en pantalla estaban guionizadas, tenían detrás una planificación previa que después era cuidadosamente tratada en el montaje, porque es que la magia del cine termina de hacerse realidad ahí, en la sala de montaje. Como comprenderéis, Félix no podía encargarse de todo, así que sabiamente supo delegar el entrenamiento de las águilas a quien fuera su fiel mano derecha en aquel proyecto durante años, Aurelio Pérez. Aurelio llegó a ser el mayor responsable del campamento en Pelegrina, avezado cetrero y experimentado naturalista. Si a alguien hay que reconocerle el mérito en la disciplina, buen entrenamiento y formidables resultados finales con las águilas, es a él.
Sin su presencia en el equipo nada hubiera sido lo mismo. Las águilas jamás hubieran respondido como lo hicieron a las exigencias del guión, y yo no estaría aquí ahora hablándoos de la gran secuencia, porque no solo él ayudó a diseñarla, es que el águila protagonista de esa secuencia respondía a la voz de Aurelio, había sido entrenada por él y terminó haciendo lo que éste le pedía. En el barranco del Río Dulce estuvieron semanas estudiando la forma de trasladar al celuloide, una idea ambiciosa que le rondaba a Félix la cabeza desde hacía mucho tiempo. Estaba convencido de que si llegaban a lograr cumplir sus planes harían historia. ¿En qué consistía la idea? Bueno, numerosos conocidos le habían hablado de las formidables capacidades de captura de algunas águilas reales especialmente agresivas en el sur de España. Los pastores de Cazorla, sin ir más lejos, hablaban de águilas chiveras, para referirse a ciertos individuos impetuosos, que no dudaban en lanzarse sobre chotos, chivos y cabritos, capturarlos con fuerza, levantarlos del suelo y llevárselos volando sin aparente dificultad. Una conducta pocas veces observada, pero plausible, ampliamente extendida y finalmente contrastada con los años. Ya os he hablado de este asunto, pero os recuerdo que esperar tranquilamente a que esto se produzca de forma espontánea delante de las cámaras era inviable, hoy sigue siendo inviable. La carta de presentación de la serie ibérica, su primer episodio, debía contar sí o sí con esta secuencia en su metraje, así que hubo que ponerse las pilas para lograr tener el material grabado y editado antes de la fecha de estreno. Se llevaron a cabo meses de pruebas con las águilas reales del equipo. Digo águilas porque eran varias. Atila, Tamerlán y Gala fueron entrenadas a conciencia, para acudir con rapidez a la llamada del cetrero y dejarse caer con precisión sobre pequeños armadijos de cuero y pelo que remedaban jóvenes cabras salvajes. Sobre aquellas presas fingidas comían a diario nuestras protagonistas. El recorrido que debían hacer las aves desde el puño del cetrero hasta su supuesta presa se repitió infinidad de veces. Esta parte no resultó especialmente complicada. Fijado el estímulo y habiendo logrado que los animales volaran libremente por el barranco del Río Dulce, acudiendo a la llamada del cetrero sin vacilación, llegó la hora de dar el siguiente paso. Había que colocar el señuelo en zonas elevadas del cañón, imitando en lo posible el comportamiento de un chivo en la montaña. Las águilas pronto cartografiaron la escena en sus cerebros. A fuerza de repetición, se dejaban caer a diario desde altos peñascos hasta el fondo del barranco, realizaban largos planeos de una roca a otra, volaban entre paredes abruptas repletas de salientes calizos, y de este modo lograron en poco tiempo insertarse en el paisaje como un depredador silvestre más. Pero con eso no bastaba. Aún quedaba la fase más compleja, quizás la más arriesgada. Hasta ese momento las águilas llegaban al lugar donde se les reclamaba, se aferraban con fuerza al señuelo y allí mismo comían. Pero ¿qué pasaría cuando se les pidiera levantar en vuelo a la presa viva y llevársela de allí entre las garras? ¿Serían las águilas del hombre y la tierra lo suficientemente fuertes como para lograrlo? Tan solo había una forma de saberlo. Aunque realmente no he podido conocer este dato con certeza, sospecho, y puedo equivocarme, que el montaje final que vemos en pantalla fue posiblemente una toma única sin apenas filmaciones previas de prueba. Y os diré por qué pienso así. Pues porque aún estaban en la era analógica del celuloide. Fijaros qué dato tan inconcebible hoy, ¿eh? Un solo rollo de película colocado en las cámaras cinematográficas Mitchell y Arriflex, con las que trabajaban, lo mejor de la época, por cierto. Un solo rollo, decía, tenía una longitud máxima de 122 metros de película. Bien, ¿sabéis cuántos minutos de filmación les daba de margen cada una de estas cintas? No más de 4 minutos. Pasado este tiempo, había que sustituir la bobina y guardarlo grabado en su correspondiente lata metálica, etiquetando debidamente el contenido y enviándolo lo antes posible al estudio de montaje.
Esto nos demuestra una vez más lo certeros que debían ser con cada una de las tomas. Si te dejabas llevar por la improvisación, corrías el riesgo de perder metros de película, minutos de tiempo y dinero de la producción. Hoy se previsualiza lo grabado sobre el terreno y lo que no sirve se elimina en el momento, pero en los años 70, hasta que no colocabas la película en un proyector, no había forma humana posible de conocer el resultado final. Según cuentan fuentes del equipo, Gala era una portentosa águila real que verdaderamente apretaba el guante del cetrero con dureza. Tenías que andarte con cuidado al manejarla, porque se trataba de un animal especialmente agresivo. Ella fue la elegida. Gala es el águila que vemos en la gran secuencia, pero por mucha vehemencia que manifestara esta rapaz en su comportamiento, había que demostrar ante las cámaras dos cosas. Primero, que las águilas chiveras existen, y segundo, que Gala era una de ellas. Bien, como ya sabréis, Gala efectivamente demostró tener ciertas facultades de águila chivera. Digo ciertas porque este experimento cinematográfico reveló lo complejo de estas capturas en la montaña. Como os contaba antes, no son imposibles, pero son escasas. Para hablaros de la captura que quedó grabada en aquel primer episodio de 1975. Evitaré recrearme en demasiados detalles. Lo ideal es que seáis vosotros mismos quienes acudáis al archivo de RTV Play a buscar este momento histórico. Recordad, prisioneros del bosque. Pero bueno, veamos qué pasa en pantalla y analicemos. El primer animal que aparece en este arranque de serie ibérica es un águila, una enorme y bella hembra de águila imperial en este caso, no la real, un ave de gustos más bien forestales. Félix narra cómo la presencia de estos depredadores en los cielos pone el miedo en el corazón del resto de criaturas del bosque y la montaña, pero no pasará mucho tiempo hasta que el águila real tome el relevo a la imperial en este formidable prólogo. Lo hará mediante una persecución épica filmada en plena Sierra de Cazorla, de ahí la confusión tan extendida de que la gran secuencia se grabó en Andalucía, en la que observamos cómo el ave acosa a un grupo de ungulados. Son muflones adultos en compañía de algunas crías, y lo que vemos es cómo el ave consigue aislar del rebaño familiar a un joven ejemplar de tan solo unas semanas, que será separado de los suyos, y que finalmente quedará arrinconado en el saliente de una elevadísima pared rocosa.
Vemos cómo el águila real se aproxima a su objetivo a 200 km por hora, llenando la pantalla, estremeciendo al espectador con sus enormes patazas desplegadas listas para hacer presa y alcanzando el lomo del joven recental, casi por sorpresa, agarrándolo con decisión. Y ahí no acaba la cosa, porque cuando creemos haber presenciado una escena de caza concluyente, el águila tira del joven muflón hacia el abismo y se lo lleva volando entre las garras, en un largo planeo diagonal y descendente entre escarpes montañosos, que dura 20 largos segundos, en los que todos prácticamente aguantamos la respiración, hasta que ambos animales desaparecen tras una pared caliza, que solo nos permite intuir el desenlace de la historia. Y en este punto más de uno estará pensando, a ver Pepe, yo he visto esta secuencia y el águila claramente no logra llevarse en vuelo al recental, de hecho lo despeña al fondo del barranco. Otros estaréis diciendo que no, que la escena tal y como la recuerdo yo, acaba con el cabritillo siendo transportado al nido del águila. Pues es que estáis todos en lo cierto, todo esto pasa en la serie en algún momento. ¿Por qué? Pues porque existen hasta 4 versiones distintas de la gran secuencia. 4 montajes fabulosos, insertados hasta en 5 episodios diferentes. Gala nos obsequió con su condición de águila chivera en diversas ocasiones. Así quedó plasmado en la serie para la posteridad. Con Prisioneros del Bosque se demostró la potencia de estas aves ibéricas en la caza de grandes presas. Meses más tarde, el equipo del Hombre y la Tierra logró resultados similares que fueron incluidos en la primera parte del doble documental dedicado al macho montés. Después, en el monográfico también doble, que se realizó sobre la biología del águila real, vimos en la primera parte cómo la presa cambiaba y pasaba a tratarse de un joven rebeco, y ya en la segunda parte de este monográfico mejorarían la secuencia, rematando con un plano final en el que el águila deposita al joven recental sobre un enorme nido abandonado. Esta es la gran secuencia completa, la acabadísima, la de Gala capturando al recental en la roca, transportándolo por los aires, volando con él sujeto entre las garras y depositándolo finalmente en un nido leñoso de águilas reales. Tan perfecta es, tanto les costó y tan bien les quedó, que cuentan cómo Félix lloró de emoción al ver el resultado final en la sala de montaje, mucho más cuando escuchó la música de Antón García Abril sobre aquellas imágenes. La gran secuencia fue reutilizada una vez más y se insertó en uno de los últimos episodios de la serie, emitido en mayo del 81, concretamente el dedicado a las rapaces ibéricas diurnas. Los coprotagonistas de esta historia, jóvenes chivos y carneros de diversas especies, fueron fundamentales para lograr los formidables resultados conseguidos en conservación y también en la divulgación de las ciencias naturales a través de la creación de documentales. Hasta el siglo pasado era habitual, yo diría más, era necesario en ocasiones, tomar decisiones difíciles o consideradas reprobables, que juzgándolas hoy injustamente desde el presentismo actual, toman un carácter controvertido totalmente inmerecido, al menos así me lo parece a mí, es mi opinión. Y sí, vuelvo a la frase tan manida de que el fin justifica los medios, pero es que en esta ocasión existen pruebas palpables de que con la gran secuencia, con la serie completa del Hombre y la Tierra, se lograron tales cotas de interés social hacia la naturaleza, se elevó tanto el nivel cultural de los españoles en cuestiones de medio ambiente, que aún hoy sigue siendo la obra documental más influyente de nuestra historia. Este proyecto surge poco después de que nuestro país se haya convertido en el primero en toda Europa en proteger por ley a las aves rapaces. El Hombre y la Tierra refuerza así los avances a nivel de conservación que se están produciendo por todo el mundo en los años 70. Sería injusto no reconocer el mérito de biólogos como José Antonio Valverde, Francisco Bernis y el poder mediático de Félix, que están detrás de toda esta conquista. Les debemos mucho a los tres. En la España de la persecución de las mal llamadas alimañas a través del veneno, los cepos y el disparo indiscriminado,
la serie ibérica surge como un grito de alarma en defensa de las aves de presa, mostrándonos una visión distinta, más positiva, más veraz y sobre todo más atractiva. La gran secuencia contribuyó sin duda alguna a ensalzar estos aspectos que hoy consideramos fundamentales. Creo que podría estar contándoos cosas de esta maravillosa obra durante muchísimo tiempo. De hecho, a fecha de hoy ya es el episodio más largo, este episodio de Naturhistorias. Bueno, no podía ser de otro modo. ¿Qué os parece si vamos terminando? Con la desaparición repentina de Félix el 14 de marzo de 1980, ya sabéis que encontró la muerte en accidente de avioneta en Alaska, junto a sus compañeros Teodoro Roa, Alberto Mariano Huéscar y el piloto de la aeronave Warren Dobson, la serie fue cancelada de inmediato. A Teodoro y Alberto les debemos la maestría en el manejo de las cámaras que lograron el milagro de la gran secuencia, unas imágenes que aún hoy guardan vigencia, y que cuando he tenido la oportunidad de preguntar a diversos operadores de cámara por las opciones que existen de poder repetir algo así en nuestros días, la respuesta ha sido siempre la misma: es imposible repetirlo. Hoy en día ya existen secuencias similares filmadas por todo el mundo, en las que vemos escenas de captura parecidas, pero nadie ha podido superar la calidad narrativa de lo que quedó inmortalizado en El hombre y la tierra. No es posible igualarlo. En una conversación realmente hermosa que pude mantener con Ángela Minaya, secretaria de dirección y compañera inseparable de Félix en la época del hombre y la tierra, la única mujer del equipo, por cierto, supe del nivel de artesanía tan prodigioso que estaba detrás de muchos de los montajes que quedaron grabados en la serie. Esta labor de orfebrería es una de las claves de su éxito. Donde no llegaba el presupuesto económico, lo hacían el ingenio, la creatividad y las ganas de sacar adelante a toda costa cada uno de los retos planteados. Televisión Española vendió derechos de emisión a más de 40 países. La obra fue traducida a 14 idiomas y ha sido vista por más de 800 millones de personas en todo el mundo. ¿Cuántas producciones pueden decir eso? Bueno, sirva este podcast como homenaje y agradecimiento a todo un equipo de profesionales irrepetible que ya es historia vívida y tangible de la cinematografía documental. Su líder, Félix Rodríguez de la Fuente, el mayor custodio de la naturaleza que jamás ha conocido nuestro país, único en su pasión y eterno en su legado. Me queda daros las gracias una vez más por vuestra escucha paciente y me permito recordaros que Naturhistorias es un podcast de La Madriguera, cuyos episodios ya están disponibles a través de iBooks, Spotify y también en YouTube, si lo buscáis a través del canal La Madriguera Podcast. Pues esto ha sido todo por hoy, nos escuchamos en la próxima Naturhistoria. Sed felices, adiós.